En este apartado del continente, nos hemos acostumbrado a convivir con diferentes grupos étnicos desde tiempos inmemoriales. Cada país es tan diverso como si fuera un continente pequeño, y eso es lo que caracteriza a esta maravillosa tierra que pertenece a todas las etnias del mundo. El mestizaje se ha convertido en un factor importante que caracteriza a esta región, aunque, en mayor o menor medida, un país puede llegar a ser diferente a otro país del mismo continente, por diversos factores sociales e históricos, y al mismo tiempo, las diferencias muchas veces se pueden dar incluso dentro de un mismo país. En este video vamos a analizar las mezclas promedias de cada país, la ascendencia de sus poblaciones, el rango de mestizaje que los clasifican, y para ello tomaré los datos que he encontrado investigando por internet, donde ustedes serán los jueces que darán sus conclusiones finales en los comentarios. Los datos mostrados serán porcentajes promedios de mezclas en la población, y no indica la cantidad de gente blanca, africana e indígena que vive en un país, sino el porcentaje de mezcla y la ascendencia mayoritaria que tienen estos países en el grueso de sus poblaciones, aunque esos resultados podrían variar dependiendo de varios factores como la región, las clases sociales y entre otros. Empezaremos con Argentina, el país del mate, el asado y el fútbol, ubicado en el cono sur de Sudamérica, es conocida por haber recibido una importante migración desde Europa, especialmente desde el país de Italia, por lo que muchos argentinos podrían considerarse incluso italianos étnicos. En promedio, Argentina es un país castizo, con un porcentaje promedio de mezclas en sus habitantes de 75% europeos, 23% indígenas y 2% africanos. Esto es solo una regla media para empezar a medir la ascendencia promedia de Argentina, donde muchos pueden estar por encima del promedio, al mismo tiempo, también pueden haber muchos por debajo del promedio, cargando más componentes mestizos e indígenas. Y dependiendo de la región, esto podía variar, ya que no es lo mismo hablar de provincias como Buenos Aires, que provincias como Salta y Jujuy. A continuación 3 imágenes que describen a los argentinos promedios. Continuamos con el siguiente país, Bolivia, un país ubicado en el centro de Sudamérica, y que en composición étnica, sería como Argentina, pero a la inversa. Bolivia es un país indomestizo, con un porcentaje promedio de mezclas en sus habitantes de 75% indígena, 23% europeo y 2% africano. En promedio los bolivianos son mestizos de aspecto más predominantemente indígena, sin embargo, Bolivia es un país heterogéneo donde promedios pueden variar, ya que no es lo mismo hablar de La Paz, que de Santa Cruz de la Sierra, donde el promedio podría llegar incluso a los 40% europeos. A continuación pondré 3 imágenes que describen a los bolivianos promedios. El tercer país de esta lista, Colombia, un país ubicado en el norte de Sudamérica, es un país euromestizo trirracial, donde también podemos encontrar fuertes componentes africanos. Colombia es un país euromestizo, con un porcentaje promedio de mezclas en sus habitantes de 53% europeo, 37% indígena y 10% africano. A diferencia de Bolivia y Argentina, Colombia no es ni muy indígena, ni muy europeo, sin embargo, el componente africano se hace más relevante, pero como un país heterogéneo, el promedio podría variar en cada región del país, ya que no es lo mismo hablar de los Andes colombianos, que la región de las costas pacíficas o la región amazónica. A continuación pondré 3 imágenes que describen a los colombianos promedios. En el cuarto país de la lista, tenemos a Costa Rica, un país euromestizo trirracial como Colombia, sin embargo con algunas particularidades que lo hace diferente a este último. Costa Rica es un país entre mestizo y castizo, en el rango jarnizo, con una mezcla promedio en sus habitantes de 61% europeo, 30% indígena y 9% africano.
En general, Costa Rica tiene un fuerte componente europeo, pero así también, un fuerte componente africano como otros países caribeños. A continuación pondré 3 imágenes que describen a los costarricenses promedios. El siguiente país es un poco peculiar, un país muy heterogéneo, pero al mismo tiempo con ambos componentes puros, africanos y europeos sin mezclar en la mayoría de los casos. Cuba es el cuarto país más europeo de Latinoamérica, considerado en el rango castizo, con un porcentaje promedio de mezcla entre sus habitantes, de 71% europeo, 20% africano y 9% indígena. En general, a pesar del estereotipo mulato que lo caracteriza, Cuba es un caso particular. Este país recibió mucha migración española al ser colonia de España por mucho más tiempo que cualquier país de Latinoamérica, y en su época dorada, podríamos decir que estaba a niveles similares de Argentina con su boom de migración europea. Actualmente muchos blancos cubanos se encuentran en Estados Unidos, y a continuación mostraré 3 imágenes que describen a los cubanos promedios. Continuando con el sexto país de la lista, encontramos a República Dominicana. Este país se encuentra en el rango mestizo, con un porcentaje promedio de mezcla en sus habitantes, de 46% europeos, 48% africano y 6% indígena, convirtiéndolo en el segundo país más africano de Latinoamérica después de Haití. Este país se caracteriza por compartir una pequeña isla con el recientemente mencionado país, Haití, y podría considerarse un país mulato por excelencia. A continuación mostraré 3 imágenes que describen a los dominicanos promedios. Continuamos con el séptimo país, Ecuador, ubicado en el noroeste de Sudamérica, y que comparte mucho de Perú y Colombia en composición étnica. Considerado un país indomestizo, en promedio es 31% europeo, 61% indígena y 4% africano. El promedio local varía según la región, ya que Ecuador es un país muy heterogéneo. A continuación mostraré 3 imágenes que describen a los ecuatorianos promedios. El Salvador, el país ejemplo de Latinoamérica, hogar del presidente Bukele, ubicado en Centroamérica, también un país súper homogéneo, puede considerarse un país mestizo. En promedio los salvadoreños son 40% europeo, 8% africano y 50% indígena. A continuación mostraré 3 imágenes que describen a los salvadoreños promedios. Continuamos con el noveno país de Latinoamérica, Guatemala, donde predomina la ascendencia indígena, considerándose un país indomestizo, con un porcentaje promedio en las mezclas de su población de 71% indígena, 2% africano y 27% europeo. A continuación mostraré 3 imágenes que describen a los guatemaltecos promedios. México, el país ubicado en el norte de América, se caracteriza por ser un país con muchos habitantes y también muy heterogéneo donde dependiendo de cada región o ciudad, el componente étnico puede variar, especialmente si hablamos del norte donde el componente europeo es predominante, y el sur donde el componente indígena es predominante.
Tomando en cuenta el promedio general, México es un país mestizo, con un porcentaje de mezcla en su población de 40% europeos, 56% indígena y 4% africano. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los mexicanos promedios. El siguiente país de la lista es Panamá, ubicado en Centroamérica, conocido por sus canales y grandes edificios, quizá un poco más homogéneo que los países anteriores. Puede considerarse un país indomestizo trirracial, donde el promedio de mezclas de la población panameña es de 26% europeo, 23% africano y 51% indígena. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los panameños promedios. Continuamos con Venezuela, un país conocido por su masiva migración a diferentes países de Latinoamérica, antiguamente una potencia regional y de los mejores países del mundo, y actualmente solo quedando sombras de ellos. Puede considerarse un país euromestizo trirracial, con una mezcla promedio en su población de 54% europeo, 16% africano y 30% indígena. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los venezolanos promedios. El siguiente país de la lista se encuentra Perú, un país conocido por sus hermosas maravillas naturales e históricas, también caracterizado por ser muy heterogéneo, donde los del norte tienen sus diferencias con los habitantes del sur. Puede considerarse en promedio general, un país indomestizo, donde los componentes de sus mezclas varían entre 24% europeo, 73% indígena y 3% africano. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los peruanos promedios. Continuando con el siguiente país, tenemos a Uruguay, un país súper homogéneo, más conocido como la Suiza de Latinoamérica, un país que se caracteriza por su avanzado desarrollo y su buena calidad de vida. Puede considerarse un país blanco caucásico, con un porcentaje promedio de mezcla en su población de 84% europeos, seguido de 12% indígenas y 4% africano. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los uruguayos promedios. Continuando con Chile, un país muy heterogéneo donde existen diferencias étnicas muy grandes entre el norte, centro y sur, también caracterizado por ser la cuna del desarrollo y la buena calidad de vida en Latinoamérica. Puede considerarse un país euromestizo, con un porcentaje de 55% europeo, 43% indígena y 2% africano en promedio. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los chilenos promedios. En el siguiente país de la lista, tenemos a Paraguay, un país súper homogéneo, donde las diferencias regionales son mínimas a comparación de otros países. Ubicado en el centro de Sudamérica, pegado a 2 países del cono sur, puede considerarse un país entre mestizo y castizo, similar a Costa Rica. El porcentaje promedio de mezcla en la población paraguaya es de 62% europeo, 36% indígena y 2% africano. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los paraguayos promedios.
En el último país de la lista, tenemos al gigante sudamericano, Brasil, un país súper heterogéneo, donde cada estado puede llegar a ser tan diferente a otros estados como si de países diferentes se tratasen. Puede ser clasificado en general como un país entre mestizo y castizo. Sin embargo, utilizar estas mismas reglas en Brasil puede no ser demasiado justo, debido a la gigantesca diferencia que existen en cada estado, donde algunos pueden llegar a ser extremadamente europeos, y otros extremadamente africanos. El promedio general de la mezcla en la población de Brasil es de 64% europeos, 23% africano y 13% indígena. A continuación, mostraré 3 imágenes que describen a los brasileños promedios. Esto sería todo de mi parte, espero que el video haya sido de su agrado. Estas informaciones las he recopilado de internet, y no necesariamente tienen que ser datos 100% verídicos, sin embargo, tampoco se alejan mucho de la realidad. Cualquier cosa, si están de acuerdo o no con algunos de los datos mostrados, no olviden dejar sus comentarios al respecto, ya que ustedes serán los jueces que darán las declaraciones finales. Sin más que decir, me despido, un gran saludo a todos y hasta la próxima.